El olor acre del humo se mantuvo pesado en el aire, un aroma familiar para George, un experimentado trabajador de rescate. Otro incendio, esta vez más cerca de casa, en el tranquilo vecindario donde había vivido durante años. Conocía los riesgos. Los animales, a menudo tomados por sorpresa, eran las víctimas silenciosas de tales incidentes. Tomó su vieja chaqueta de cuero, un peso familiar sobre sus hombros, y salió. Las llamas estaban contenidas, pero el área todavía humeaba, el aire denso con el aroma de madera quemada y ceniza. Escaneó el paisaje devastado, su ojo experimentado buscando signos de angustia. Allí, anidado bajo un roble caído, estaba un lince, sus ojos ámbar abiertos de miedo, un cervatillo gimiente aferrado a su lado. La vista le oprimió el corazón. Ambos animales eran jóvenes, claramente demasiado vulnerables para sobrevivir solos en la naturaleza. Se acercó con cuidado, con voz suave y calmada, y logró convencerlos para que entraran en su camioneta. Sabía que esta no era una decisión que sus vecinos entenderían. Peligroso, dirían, animales salvajes, impredecibles. Había enfrentado su escepticismo antes, cuando rescató a un cachorro de oso y lo cuidó hasta que recuperó la salud, y a un halcón con el ala rota. Entendía sus preocupaciones, pero para él, sus necesidades eran primordiales. Los llevó a casa, un refugio en medio del caos. Construyó un recinto acogedor, lleno de ropa de cama suave y agua fresca. Al cervatillo, lo llamó Willow, era torpe pero entrañable, sus grandes ojos marrones llenos de asombro. El lince, al que llamó Luna, era más cauteloso, pero sentía una conexión con ella. Vio una chispa de inteligencia en sus ojos esmeralda. Las semanas se convirtieron en meses. Willow, ahora una cierva esbelta y elegante, brincaba por la casa, sus pezuñas haciendo un suave clic-clac contra el piso de madera. Había aprendido a sentarse a la mesa con ellos, con la cabeza inclinada expectante, esperando un premio. Luna, mientras tanto, se había convertido en una compañera felina, frotándose contra sus piernas, su ronroneo un bajo retumbo que vibraba a través del piso. Sus vecinos, inicialmente aprensivos, se volvieron intrigados. Se detenían, cautelosos al principio, pero atraídos por la vista de la cierva saltando a los brazos de George para un abrazo, o el lince acurrucándose contra su pierna. Se iban con sonrisas, un destello de comprensión en sus ojos.